Hola con todos. Mi nombre es Ruth Patiño, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Eloy Alfaro. Hoy les voy a dar a conocer un poquito sobre el tema teorema central del límite. Como introducción tenemos el teorema central del límite. Es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Además, el TCL afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la media muestral se acercará a la media de la población. Por tanto, mediante esto podemos definir que la distribución de la media muestral de una determinada población con una variancia conocida, de manera que la distribución seguirá una norma si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Las principales propiedades del teorema central del límite. El teorema central del límite tiene una serie de propiedades de gran utilidad en el ámbito estadístico y probabilístico. Las principales son, como principales propiedades tenemos, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. Como segunda propiedad tenemos la media poblacional y la media muestral serán iguales, es decir, la media de la distribución de todas las medias muestrales será igual a la media del total de la población. Como tercera propiedad tenemos la varianza de la distribución de las medias muestrales será O elevado al cuadrado sobre n, que es la varianza de la población dividido entre el tamaño de la muestra. Ya. El TCL. En estadística, que una distribución sea normal es bastante importante, dado que muchos estadísticos requieren este tipo de distribución. Para el TCL se cumpla, las muestras deben ser aleatorias e independientes. Esto significa que todas las muestras deben seleccionarse al azar y que los resultados de una muestra no deben influir en las muestras futuras. Aquí tenemos una pequeña explicación del teorema del límite central. Como primer punto tenemos el teorema del límite central. Segundo, comprender el límite central. Tercero, el poder del tamaño de la muestra. Cuarto, opciones para evaluar el límite central del teorema. Cinco, la mejor opción. El teorema central del límite se puede visualizar e interpretar de la siguiente manera. Primero, que garantiza las variantes variables, cualquiera seguirá una distribución normal, siempre que se cumplan algunas condiciones básicas. El TLC ilustra la ley de los grandes números, que indica que la desviación típica de la distribución muestral disminuye a medida que aumenta el tamaño de las muestras. Solo se cumple si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, lo que se ha demostrado que es de solo 30 observaciones o más. Ya. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo sobre el teorema central del límite. Ya. En una empresa de mensajería que opera en la ciudad, tarda una media de 30 minutos en llevar un paquete, con una desviación típica de 8 minutos.
Supongamos que durante el día han repartido 200 paquetes. Ya. El literal A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la medida de los tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 40 minutos? Y el literal B es, ¿cuál es la probabilidad de que en total para los 200 paquetes hayan estado más de 115 horas? Ya. Para resolver este ejemplo tenemos que considerar que la variable X, tiempo de entrega del paquete, sabemos que su media es de 35 minutos y su desviación típica 8. Pero tenemos que fijar que no sabemos si esta variable sigue una distribución normal. Durante el día de hoy se han entregado N, que significa 200 paquetes, es decir, tenemos una muestra de X1 a X2 de nuestra variable. Por el teorema central del límite sabemos que la muestra se comporta como una norma de esperanza, 35 y desviación típica. Aquí tenemos para resolverlo es 8 dividido para 200 que nos da igual a 0,566. Si utilizamos esta aproximación ya podemos contestar la pregunta, que este es el ejercicio, que es aproximadamente igual a la probabilidad siguiente. La probabilidad sería entonces un 0,5. Ya. Es decir, que tenemos una probabilidad aproximadamente del 0,4616 de que la media del tiempo de entrega de hoy haya estado entre 30 y 35 minutos. Esa sería el literal A. Por lo que respecta a la segunda pregunta, de entrada debemos pasar las horas a minutos, ya que está en la unidad en la que nos viene dado la variable. Observamos que 115 horas por 60 minutos nos da 6.900 minutos. Se nos pide que calculemos la probabilidad de lo siguiente. Entonces sería probabilidad de 6.900 sobre 200, que nos da igual a 34,5. Y como que sabemos que la media se distribuye aproximadamente como una normal de media 35 y desviación típica. Supondemos que siempre la distribución de la media es normal, ya sea porque la variable de interés es normal o porque la muestra es lo bastante grande. Esta probabilidad se puede aproximar de una distribución normal Z. Ese sería el pequeño ejemplo de lo que es un teorema de límite central. Como siguiente tema tenemos lo que es ley de los grandes números. La ley de los grandes números es un teorema fundamental de la teoría de la probabilidad que indica que si repetimos muchas veces, teniendo al infinito un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser constante. Una pequeña introducción de lo que es ley de los grandes números es un teorema de la estadística que nos dice que el promedio de una muestra pequeña tomada al azar de un universo de gran tamaño tenderá a estar cerca de la media de dicho universo. Tenemos dos tipos de leyes de grandes números. Existen dos formas principales de esta ley que diferencian su formalidad y rigor matemático. La primera ley de los grandes números es débil. También conocida como convergencia en probabilidad, establece que la media muestral converge en probabilidad al valor esperado, cuando el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente. Segunda ley de los grandes números fuerte, también conocida como convergencia casi segura, afirma que la media muestral converge al valor esperado con probabilidad. Estos serían los tipos de leyes de grandes números. En estas dos leyes existe una diferencia. La ley de los grandes números débil es que garantiza que la media muestral se acerque al valor esperado en promedio o con alta probabilidad. Mientras que la ley de los grandes números fuertes
garantiza que la media muestral se acerque al valor esperando casi todas las realizaciones posibles del experimento. Aplicaciones de la ley de los grandes números. Como primera aplicación tenemos la ley de los grandes números se aplica en diversos ámbitos como la química, el estudio de los datos y la ciencia de datos. Difusión en química, la ley de los grandes números se aplica a la difusión de moléculas con un contenedor. Estudio de datos. Se puede aplicar la ley de los grandes números para estudiar el lanzamiento de un dado. Un pequeño ejemplo de lo que es la ley de grandes números tenemos. Un ejemplo para ilustrar la ley de los grandes números es el lanzamiento de una moneda justa, en que la probabilidad de que caiga cara o cruz es la misma. Según esta ley, la proporción de caras es un gran número de lanzamientos. Debería de ser aproximadamente de un cuarto. Ya, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta en los comentarios. No se corta, dale.